Dios les bendiga. Es un hermoso privilegio. Me dejaron 2 Biblias aquí. Le doy gracias al Señor, primeramente por el hermoso privilegio que nos da de poder compartir la meditación de la palabra, recibir el consejo del Señor. Es de gran bendición. Amén. Y hemos estado meditando en la palabra y quiero compartirles brevemente una pequeña reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Quiero invitarle a que abra su Biblia. Vamos a ir al libro de capítulo 13 del libro de Juan. El libro de San Juan, capítulo 13. Vamos a ir al versículo 15. Cuando lo haya encontrado, me dice amén. San Juan capítulo 13, versículo 15. Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también, Padre, gracias por este hermoso tiempo que estamos en tu casa, Señor. Venimos con un corazón dispuesto para alabarte, para bendecirte, Señor. Gracias, Señor amado, por cada uno de los que estamos en este lugar. Señor, bendice, Señor, cada vida. Señor, que esta palabra, Señor, pueda quedar sembrada en nuestros corazones, Señor amado, y que pueda dar frutos, Señor amado. Oh Padre eterno, cada uno a su 30, al 60 o al 100 por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos siguen con gozo? Amén. Gloria al Señor. Cuando se habla de misiones, cuando estamos hablando de misiones, es hermoso entender, ¿verdad?, que quien nos dio el ejemplo fue el Señor Jesús. Amén. Él vino a esta tierra con una misión clara, específica. Amén. Él vino a esta tierra y dijo: yo sé a qué he venido. Él vino a cumplir el propósito que el Padre había puesto en él, en su vida. Amén. Y Jesús dijo a sus discípulos que él había llamado, dijo: yo les he dado ejemplo. Y así como yo he hecho, ustedes también háganlo. Amén. Yo les he dado ejemplo. En contexto, cuando Jesús estaba hablando esas palabras, la Biblia nos muestra que ellos estaban teniendo una cena íntima. Y la costumbre de los judíos, cuando ellos están en una cena, el señor de la casa tiene un criado y esa persona el criado se encarga de limpiarle los pies, de lavarle los pies, porque en ese tiempo andaban con sandalias, caminaban mucho. Y estaban en una cena y de repente no había nadie que les sirviera. Ya todo estaba preparado. Alguien les había preparado la cena, pero no había quien les sirviera. Entonces dice la palabra que Jesús se levantó, trajo agua, se puso la manta y comenzó a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos. Pedro le dijo: Señor, yo por nada del mundo me vas a lavar tú los pies a mí. El Señor le dijo: si no te deja lavar los pies, tú no tienes parte conmigo. Pues no me laves solo los pies, le dijo, lávame hasta la cabeza entonces. No solamente los pies, le dijo. Pero Jesús le dijo: yo les he dado ejemplo. Y tal como yo he hecho, yo quiero que ustedes hagan así también. Dice la palabra que Jesús, mire, era ferviente en la misión a la que él había venido. En el libro de Marcos, capítulo 1, en el versículo 35,
yo se lo leo, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mire, igualito a nosotros, hermano. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Cuando Jesús comenzó su ministerio, comenzó a llamar, dice, a los que iban a ser sus discípulos. Y él comenzó a darles ejemplo. ¿Verdad? Dice que Jesús se levantaba antes que amaneciera, él se apartaba y él iba y ahí oraba. ¿Verdad? Antes que saliera el sol, Jesús, mire, no era que se quedaba ahí a la orilla de su cama. Él salía y dice que él se iba a lugares apartados y oraba. El día se aclaraba el día y lo encontraba orando. Amén. Dice que los discípulos todavía no sabían cuál era la rutina de Jesús, pero hasta que lo encontraron y le dijeron, te hemos andado buscando. Y les dijo, yo a esto he venido. Le dijo, vamos porque yo tengo que ir a predicar. Amén. Ahora podemos ver lo que en el libro de Juan, él le dijo a sus discípulos, yo les he dado ejemplo. Lo que Jesús pidió a sus discípulos que hicieran no fue algo que él no había hecho anteriormente. Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 3, yo quiero que me acompañe San Juan capítulo 3. Jesús andaba predicando por sinagogas, templos, andaba predicando por las calles. Dice que sanaba enfermos, los endemoniados eran libres. Y una persona, un fariseo, vio que Jesús, la enseñanza de él era una enseñanza nueva. Y le llamó mucho la atención. Y quiso conocer a Jesús. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice, ¿están conmigo? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, hermano, Nicodemo era, dice la palabra, que era un principal. Nicodemo era un maestro. Nicodemo era un líder espiritual. Él enseñaba la palabra. Y se acercó a Jesús, dice que de noche. Parece que no quería que lo vieran. ¿Verdad? Como a escondidas llegó donde Jesús. Y le dijo, le llegó como palabras como queriendo de aquí de maestro a maestro, ¿verdad? Le dijo, yo soy maestro, yo sé que tú eres maestro. Quería como que Jesús le enseñara algo nuevo, como para él poderlo compartir. Lo que él no sabía era de la manera que Jesús iba a hablar con él. Mira, hermano, Jesús trató muy fuerte a los maestros de la ley de ese tiempo. Al parecer, se ve como que Jesús le habla fuerte a Nicodemo, pero mire, Jesús le estaba dando la revelación. Mire, se le reveló el plan y el propósito que Dios tenía para con la humanidad. Se lo enseñó a un maestro. Le dijo, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Mire, era una persona que toda su vida había sido consagrada. Una persona que seguía la ley a pie de la letra. Enseñaba la ley. No solo enseñaba, era un principal.
una persona que estaba en alta estima. Y Jesús le dijo, nada de eso te vale. ¿Tú quieres entrar al reino de los cielos? Le dijo, tienes que nacer de nuevo. Este es el mensaje que Jesús dio para que nosotros anunciemos. No importa qué tan buenos seamos, mi hermano, o que pensemos qué tan buenos somos, o que tan bien hemos hecho las cosas hasta este momento. Eso no nos sirve de nada. Jesús dijo, mira, nuestra naturaleza con la que nosotros vivimos es una naturaleza carnal, pecaminosa, que no fue heredada, ¿verdad? ¿Alguien sabe de quién fue heredada? Dice la Biblia, como el pecado entró al mundo por un hombre y por ese pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿O hay alguno aquí que no ha pecado, hermano? Todos hemos pecado. Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de los cielos. No importa cuán bueno creas que tú eres. No importa cuántas palabras tú te sepas. No importa cuántos sermones te hayas predicado. Si no naces de nuevo, no vas a poder entrar. Nicodemo le dijo, pero yo ya estoy viejo. ¿Cómo voy a entrar al vientre de mi madre y nacer otra vez? Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del espíritu, es espíritu. Entonces Jesús le estaba hablando de algo espiritual. Nicodemo estaba viendo las cosas con esta mente, lo estaba analizando. Pero las cosas, dice la Biblia, que las cosas del espíritu se han de discernir espiritualmente. Amén. ¿Y cómo discernimos? ¿Cómo entendemos esto? Dice la palabra que la fe viene a nosotros por el oír, pero el oír la palabra. Amén. Mientras más nosotros escuchamos la palabra, mire, nuestra fe va aumentando. Nicodemo se quedó como sorprendido por lo que Jesús le dijo. Dice en el versículo 5, le respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que os dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mira, hermano, la vida del Espíritu es lo que nosotros necesitamos y tenemos que anhelarla. Amén. Ya tuvimos, mire, ya conocimos la vida de la carne. La carne, mire, nos inclina, porque la carne, dice la Biblia, que está viciada de pasiones, ¿verdad? Y las pasiones que hay dentro de nosotros, la gente se la pasa echándole la culpa al diablo por todo. Es que el diablo me tentó, es que el diablo me empujó. Hermano, no fue el diablo, fue usted mismo, fui yo mismo. ¿De dónde viene, dice la Biblia, las guerras? ¿De dónde vienen todos los pleitos? ¿De dónde vienen los celos, las iras, las contiendas? No viene de afuera, viene de nuestro corazón. Amén. De las pasiones que hay dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña? Mire, lo que nos está queriendo decir el Señor. Mire, si nosotros sentimos que estamos, mire, viciados, que todo nuestro actuar, todo lo que nosotros hacemos está inclinado a la carne. Mire, no importa cuán bueno creamos o cuántas cosas buenas hayamos hecho en el pasado. Mire, necesitamos nacer de nuevo. ¿Cómo se logra eso? Así le dijo Nicodemo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo ya estoy viejo.
No puedo entrar al vientre de mi madre. ¿Cómo lo puedo hacer? Jesús le dijo, pero tú eres maestro, te estoy hablando cosas naturales. Mira, te estoy hablando cosas, mira, y tú no las puedes entender. Si te hablara las cosas de allá del cielo, no las vas a entender, peor. Pero en el versículo 16, mire, hermoso, lo tiene ahí en su Biblia. Después de que Jesús le reclamó ¿verdad? Y le dijo, pero, wow, y tú siendo el maestro, ¿qué es lo que le estás enseñando al pueblo? Jesús le dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por el plan y el propósito? Amén. Que Él mismo, mire, Él mismo lo planeó, Él mismo lo ejecutó. Nosotros no tuvimos que hacer nada, mi hermano. El Señor lo planeó, envió a su Hijo, mire, lo sacrificó, lo levantó de los muertos, mire, lo vistió de gloria, de poder y gloria. Y ahora, ¿qué fue lo que dijo? Lo único que tienen que hacer es creer en ese sacrificio que Él hizo. Amén. Lo único que nosotros necesitamos hacer. ¿Qué necesito yo para tener perdón de pecados? Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia que estaban 120 personas reunidas, ¿verdad? Hermanos, esperando la promesa que Jesús le había dicho que la esperaran a los discípulos. De repente llegó en el día de Pentecostés, llegó el Espíritu Santo y los bautizó a todos. Y la gente vio, todos los que estaban afuera de ese lugar, vio cómo el poder de Dios se manifestó en ese lugar. Y empezaron a decir, no, que están ebrios. No, empezaron a hablar y a decir lo que ellos pensaban. Luego Pedro se levantó y le dijo, esto no es ningún show. Esto es el poder de Dios. Y les dio la primera prédica evangelística. Después de que la gente escuchó el mensaje de Pedro, ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para recibir perdón? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Pedro le dijo, solo tienen que hacer una cosa. Arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. Amén. ¿Están conmigo? Miren, dice, porque en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mira, hermanos, qué hermosa la palabra. Dice que ya todo está establecido para nosotros. Solamente nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Creemos o no creemos? Amén. Hay gente que prefiere mejor permanecer en tinieblas porque le gusta hacer las cosas malas, ¿verdad? Y no le gusta venir a la luz para que sus obras no sean al descubierto. Jesús le reveló esto a Nicodemo. Mire, Nicodemo llegó esperando ¿verdad? Una palabra de rabís, de maestros. Y Jesús le trajo, mire, le dio esta revelación. Y le dijo, mira, Dios de tal manera amó al mundo que está entregando a su Hijo.
Él ya lo hizo. Mire, en la eternidad Dios ya lo había hecho. Es hermoso entender cuando este hombre, Nicodemo, salió de la presencia de Jesús. Mire, este hombre ya no pudo ser igual. Él era un maestro, mire, era una persona muy respetada, pero después, mire, la Biblia nos enseña que cuando Jesús fue crucificado, una de las personas que estuvieron allí, mire, cerca de Jesús, fue Nicodemo. Mi hermano, después de que nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, mire, algo el Señor tiene que hacer en nuestra vida. Amén. Dice, por eso cuando el Señor tenía a sus discípulos, después de que los formó, después de que los instruyó, dice la Biblia que los comisionó y les dijo, vayan, los envió de 2 en 2 y le dijo, vayan y prediquen. Porque ¿a qué había venido Jesús? A anunciar. ¿Cuál es la voluntad de Jesús con su pueblo, con sus discípulos? Vayan y anuncien, prediquen este evangelio, vayan por las ciudades, vayan por las aldeas. Dice, prediquen, pongan la mano sobre los enfermos y van a ser sanos. El que esté endemoniado, repréndanle ese demonio y va a ser liberado en su nombre. Amén. Mira, hermano, es hermoso cuando nosotros entendemos. Mire, y le dijo Jesús, no tienen que llevar nada. No lleven doble calzado, no lleven nada, no lleven comida, no lleven nada. Para que vean cómo mi Padre está muy interesado de que ustedes hagan la obra, que Él se va a encargar. Mire, de que a ustedes no les haga falta nada. Solo les dio instrucciones y le dijo, en la casa donde lleguen, ahí quédense. Y ustedes van a ser de bendición para ese hogar. Amén. Ustedes van a ser de bendición. Es hermoso entender, mire, cuando una persona, mi hermano, ha tomado la decisión, mire, de decirle, sí, Señor, envíame a mí. Cuando una persona, mire, usted escucha que cierta persona es misionero o son misioneros. Mi hermano, es hermoso entender, por eso nosotros estos cultos que lo hacemos son para apoyar a esas personas que le han dicho, Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando hacemos la labor de evangelista, mire, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate. Mire, le dice en el libro de 2 Timoteo 4:5, le dijo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Timoteo era un discípulo de Pablo. Pablo le dijo, porque Pablo ya anduvo ejerciendo su ministerio ya cuando Jesús había ido para el cielo. Entonces la gente no había conocido a Jesús ya en el tiempo de Pablo. Pero Pablo les dijo, si ustedes necesitan aprender el carácter de alguien, pues imiten el mío, porque yo estoy imitando el de Cristo. Amén. Entonces Pablo, su carácter, mire, se lo plasmó, se lo transmitió a Timoteo, que era su discípulo. Y una carta que le envió a Timoteo le dijo, cumple tu ministerio. Mire, cuando nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios. Podemos hacer tantas cosas para Dios, pero es importante que nosotros hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Necesitamos entender que Dios ha puesto un propósito en nuestra vida. Hermano, y qué hermoso es que cuando llegue el día que nos presentemos delante de Él, mire, que hermoso que nosotros podamos escuchar, que nos diga, buen siervo fiel,
En lo poco me fuiste fiel. Mire, Dios no está esperando que nosotros seamos, mire, hagamos más de la cuenta. Él nos pide que seamos fieles en lo poco que Él nos ha puesto a hacer. Amén. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dice la palabra que cuando Jesús estaba hablando de estos siervos, que este señor de esta viña le dio talentos a cada siervo, y porque él se fue de viaje. Y al tiempo él regresó esperando que esos talentos que le había dado a sus siervos, ellos lo hubieran trabajado, lo tenían que haber trabajado. Qué hermoso cuando uno que le entregaron 10 talentos le dijo, me diste 10, los puse a trabajar, aquí te tengo 10 más. Te gané 10 más, Señor. ¿Cómo cree que se sintió ese señor? Le dijo, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Mire, dice, luego pasó otro que le había dado 3 talentos y le dijo lo mismo, me diste 3, Señor, mira, los puse a trabajar, aquí tengo otros 3. ¿Qué le dijo el Señor? No, yo quería que me dieras 10. No, mi hermano. Buen siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No le importa, al Señor no le importa, no estaba mostrando que Él quería que le diera más de la cuenta, sino que en lo poco que le había dado para que lo trabajara, mire, que había puesto interés, que había puesto pasión, y que lo había trabajado. Pero dice que había uno que había enterrado el talento. Y cuando regresó le dijo, aquí está lo que tú me diste. Y empezó a salirle con excusas, mi hermano. Le dijo, es que yo sé que tú eres un señor muy fuerte y tuve miedo de perderlo. Mejor te lo escondí para no perderlo. Aquí está, toma lo que es tuyo. Dice la palabra que este señor se molestó y le dijo, ¿por qué si sabías que yo soy de la manera como tú dices, por qué no lo mejor lo metiste al banco? Y cuando yo regresara, aunque sea los intereses, hubiera ganado. Y le dijo, agarrarme a este y échenlo allá a las tinieblas de afuera. Mire, hermano, ¿será que el Señor necesitaba el talento de este hombre? No lo necesitaba. Él lo que quería ver era la entrega, la pasión de sus siervos. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús mandó a sus discípulos, mire, a predicar, cuando los discípulos regresaron dando buenas nuevas y le dijeron, Señor, en tu nombre, mire, sanaban los enfermos. En tu nombre, Señor, los endemoniados eran libres. Dice la Biblia que Jesús se regocijó en su espíritu. ¿Qué querrá decir esa palabra? Regocijarse en su espíritu. Hermano, dice la Biblia que Jesús, mire, yo me imagino que Jesús empezó a remolinear ahí a pleno polvo, a plena calle, y empezó a orar y a darle gloria a Dios. Mire, ¿por qué? Porque sus discípulos habían cumplido la labor a la cual los habían enviado. Por eso cuando nosotros vemos, mire, misioneros que están en el campo, hermano, hay misioneros que han sido martirizados. Hay misioneros, mire, que padecen, que sufren por causa de llevar el evangelio. Mire, y no es para decir pobrecitos, no, mi hermano. Pobrecito el diablo que no tiene perdón. Amén. Ellos no son pobrecitos, hermano, ellos son bendecidos. Amén. Más bienaventurados, dice la Biblia. Son bienaventurados, son bendecidos. Más bienaventurados, dice que por mi nombre os vituperen. Más bienaventurados sois que por mi nombre. Mire, cuando andamos cumpliendo la labor, cuando andamos haciendo la obra del Señor, mire, si el enemigo se nos levanta, mire,
Qué hermoso es que saber que tenemos a alguien que nos respalda, que tenemos la presencia de Dios que va con nosotros. A mí me estaba diciendo el hermano Arnold que hablar un poco, nosotros anduvimos en misiones, anduvimos como 3 años en misiones. Y mira, hermano, fue un tiempo tan hermoso que vimos la mano de Dios. Y yo al principio no lo entendía porque yo, en mi mente yo quería mandar, tenía un carro, yo quería mandarlo. Yo decía, para tener carro allá cuando llegue allá. ¿Y sabe qué me dijeron? No, mi hermano, váyase con sus maletitas nada más. Allá llegamos nosotros con 2 maletitas cada uno ahí. A lo que, mire hermano, a otra nación que no conocíamos la gente, no sabíamos, ¿verdad? No sabíamos nada. Pero nosotros lo que le dijimos al Señor, heme aquí, Señor, si en algo te puedo servir, aquí estamos. Y fue un tiempo, mire, que vimos la mano de Dios, la provisión de Dios. Mire, el respaldo de Dios. Dios tiene control de los suyos, mi hermano. Amén. Y lo podemos decir, mire, con una certeza, con una convicción. Porque es hermoso ver, mire, cuando a los lugares nosotros pensábamos que íbamos a tal lugar y de repente el Señor nos dijo, no es para allá, es para allá que les quiero. Ok, para allá vamos, Señor. Mire, pareciera, cualquiera dice, ay, anda en misión. Hermano, es duro, es difícil. Pero mire, la gratificación, la bendición, mire, la llenura, mire, el respaldo, mire, que uno tiene de parte de Dios es hermoso. No tiene precio, eso no tiene comparación. Es hermoso. Por eso cuando nosotros tenemos la oportunidad de orar por los misioneros, los que andan allá. Estaba escuchando en la otra ocasión a un pastor, ¿verdad? Que se llama Sixto Porras. No sé si usted ha escuchado de él. Él tiene un programa muy, muy bueno de enfoque a la familia. Y él estaba diciendo que si una persona, una mujer que tomó la decisión de ir de misionera de aquí de los Estados Unidos a un pueblito allá, mire, tomó la decisión de ir, mire, y allá falleció, le predicó a la gente, se ganó un pequeño grupo, y de ese pequeño grupo estaba la abuela de este hombre. Luego esta señora, ¿verdad? Ya empezó a criar a sus hijos, mira, en el evangelio. Y ya él estaba pequeño y le empezaron a dar palabra. Le dijeron, tú le vas a predicar a reyes, tú le vas a predicar, tú vas a sentarte con gente de eminencia. Y dice, yo no me lo creía porque era un niño que andaba, ¿verdad? Jugando con los pies descalzos. Pero todo porque una mujer tomó la decisión de ir. Mire, de decirle, Señor, heme aquí, envíame. Y se fue allá, y allá, mire, allá dice que falleció de dengue. Pero es de ese grupo que se ganó, mire, que ella predicó. Mire, de ahí han salido, mire, evangelistas, pastores, maestros. Entonces, tal vez ella no vio una cosecha grande, pero todo el fruto, el manantial, mire, el respaldo en el futuro es hermoso. Entonces, tal vez la gente no conoce, dice, la gente ni sabe el nombre de esta sierva, pero esta sierva fue y marcó el corazón de muchas vidas. Y gracias a ella, mire, en mi pueblo llegó la luz del evangelio. Y fuimos bendecidos. Y ahora nosotros podemos bendecir. Dice, ahora mis hijos, mire, son pastores, son ministros. Ahora mis nietos le sirven al Señor. Qué hermoso, por una persona que le dijo, Señor, amén, heme aquí. Entonces, es hermoso, mire, cuando decimos, vamos a hacer un culto de misiones. Tal vez para usted dice, no, otra vez, otro culto. Hermano, es hermoso. Es hermoso.
Y qué hermoso también que de aquí, mire, salgan misioneros. Que vengan llamados, mire, porque el que llama es Dios, mi hermano. No es de que yo quiero ir para allá y yo voy para allá. Hermano, si Dios no te envió, mira, vas a pagar tú mismo tu pasaje. Amén. Y el de regreso también. Pero si Dios te envió, mire, Dios se encarga de todo. Dios tiene el control. Mire, es hermoso entender este principio. Mire, que Dios ama a los suyos. Y cuando vemos esto, cuando vemos lo que Jesús le enseñó y le dijo a Nicodemo, que es, tienes que nacer de nuevo. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Es necesario, mire, entender, hermano, no es lo que nosotros hagamos para Dios. ¿Verdad? No es, que yo quiero hacer esto para Dios. No, hermano. Es que Dios te ha mandado a ti. Dios tiene un plan, un propósito para cada uno de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es entrar en búsqueda de Dios. Decirle, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mi vida? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Yo no quiero ningún propósito extra. Yo quiero hacer tu voluntad. Que se haga tu voluntad en mi vida. Así como Jesús le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Mire, Jesús no quería ir a la cruz, hermano. De repente, esa noche antes de ir a la cruz, estaba, mire, sudando gotas de sangre, sudor de la tensión, el estrés que tenía. Pero qué hermoso que Jesús le dijo, que no se haga mi voluntad. Mire, yo no he venido, dijo Jesús, a hacer mi voluntad. Yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Amén. Qué hermoso que nosotros entendamos que ahora nosotros no nos valemos. Mire, no nos pertenecemos, hermano, a nosotros mismos. ¿Sabía usted que usted se debe a alguien? Mire, dice la Biblia que el que hace el pecado es esclavo del pecado. Si nosotros practicamos el pecado, tenemos un dueño. Mire, y ese nos va arrastrando. Mire, nos va arrastrando y nos va desviando del camino de Dios. Pero cuando nosotros le decimos, Señor, sálvame. Mire, el Señor viene y nos rescata. Pero ahora nos debemos a alguien, hermano. Nos debemos a Cristo. Amén. Ahora yo le rendí mi vida al Señor, pero no a la fuerza. Yo le dije, Señor, si en algo yo te puedo servir, si en algo yo soy útil, Señor, aquí está mi vida. Te la entrego, te la rindo. Mi vida es tuya. ¿Qué quieres que yo haga? Mire, eso fue lo que le dijo Pablo a Jesús. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando tenemos un encuentro personal con Cristo, hermano, mire, todo el pasado nuestro queda allá. Lo que importa es qué es lo que Dios tiene para mi vida. ¿Qué es lo que Dios tiene? ¿Cuál es el plan, el propósito que Dios tiene para tu vida? Deja de estar viviendo en el pasado, mi hermano. Mira, el pasado, cuando venimos a Cristo, mire, el pasado queda atrás. Mire, tenemos un futuro, amén, que necesitamos, mire, vivirlo, practicarlo. Hay mucho trabajo, estamos orando siempre, Señor, envía obreros a tu viña. La mies es mucha, hay tanto por predicar, amén. Y la gente está concentrada en sus afanes, está concentrada, mire, en sus problemas, encerrada en sus dificultades. Qué hermoso es entender que nosotros podemos decirle, Señor, te rindo, ahora mi vida es tuya, toma tú el control. Amén. Estos problemas que hay en mi vida, Señor, sé tú tomando control de ellos. Estas dificultades, estas deudas, Señor, toma control. Ahora tú eres mi Señor. Amén. Ahora tú eres el que manda, tú eres mi dueño, yo soy un esclavo.
Yo soy un siervo tuyo, Señor. Amén. Cuando nosotros entendemos eso, mire, ahí es donde entra lo que el Señor llama el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Dejar la carne atrás. Por eso, cuando nosotros venimos al Señor, mire, le rendimos nuestra vida. Una manera de nosotros demostrar y dar testimonio que hemos nacido de nuevo es cuando vamos a las aguas y nos bautizamos. ¿Por qué? Porque el viejo hombre quedó enterrado. Cuando salimos, mire, en lo espiritual somos nuevas personas. Hemos nacido de nuevo. Amén. Cuando nosotros entendemos eso, mire, a mí el diablo puede venir y decirme lo que yo era o lo que yo hacía. Mira, a mí no me da ni frío ni calor. ¿Por qué? Porque eso quedó atrás. Amén. En Cristo soy nueva criatura. Amén. Dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, algunas son hechas nuevas. Así dice. Todas, mi hermano. Todas. No podemos, mire, venir al camino del Señor, porque el camino del Señor, mire, es para arriba, mi hermano. Y usted se imagina caminar en el camino del Señor, en la senda del Señor, jalando cadenas y cargas, mire, del pasado. Mire, se va a cansar, se va a agotar. Jesús dijo, entrégame esas cargas. ¿Tienes alguna carga? ¿Tienes algún peso? ¿Tienes alguna situación que no te deja avanzar? Entrégamelas. Ríndelas a mí. Y toma mi carga. Yo te voy a poner pero la carga mía es liviana. Mira, la carga que yo te doy es ligera. Vas a poder caminar con ella. Amén. Entonces, mire qué hermoso, mi hermano, entender esto es el evangelio. Amén. Cuando venimos a la iglesia, cuando venimos y nos reunimos, es porque venimos con un corazón agradecido, a alabar y a bendecir. No venimos aquí esperando que nos den, no, yo vengo a darle al Señor. Amén. Yo vengo a agradecerle, yo vengo a bendecir su nombre. Amén. Porque Él ha sido bueno conmigo. Amén. Él ha sido bueno todo el tiempo. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Le voy a invitar que se ponga de pie.